Sí, quédate en casa, cuida tu salud y la de los demás. Sí, quédate en casa, pronto todo estará mucho mejor. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este tutorial en el cual vamos a aprender cómo hacer cuentos desde casa. Sí, convertirte en un cuentacuentos desde casa es fácil y yo te lo voy a mostrar en este paso a paso en el que vamos a ir diluyendo un poco la información para que entiendas cómo se cuentan los cuentos. Sí, mira, primero vamos a construir el cuentista. El cuentista, que es la persona que va a narrar, tiene que tener ciertas características que son de cada persona. Por ejemplo, los accesorios. Puedes utilizar accesorios que tengas en casa. ¿Cuáles son estos accesorios? Pues calcetines, para hacer mopeds, puedes utilizar vestuarios, puedes utilizar cualquier otra cosa que te ayude a personificar a algo que tú quieras darle vida, ¿ok? Esto nos va a estimular la imaginación para viajar a través de la historia que quieras contar, ¿sí? Papá, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás buscando? ¿Qué? ¿Qué estoy buscando? ¿Dónde están los accesorios? Aquí había... ¿Dónde dejaron las cosas? ¿Dónde las dejaron? ¡Ah! ¿Dónde las dejaron? ¿Sigues buscando, papá? Papá, ¿dónde estás? Papá. Me atoré buscando accesorios. Ayuda. No puedo respirar. Papá, ¿y qué accesorio conseguiste? Una vez que tenemos los accesorios del cuentista, vamos a determinar el uso de la voz. El uso de la voz es otra de las grandes herramientas que podemos utilizar. Claro, porque cuando podemos hacer una voz de niño, hacemos la voz más delgada. Cuando hacemos la voz un poco cascada, claro, como es cliché, hacemos la voz de viejecito. Cuando hacemos la voz de extranjero, se nos pueden hacer las... se nos pueden hacer los... Se nos puede hacer la voz de... Se nos puede... ¿Qué le pusiste a mi té de manzanilla? Canela, papá, ¿por qué? ¿Canela? Ajá. ¿Cómo que por qué si se me empieza a enfamar la lengua entonces ya no puedo hablar bien, hombre? Ya no puedo hacer mi cuentos. Los tonos de voz determinan la complicidad con el público. Sí, de esta manera, para que éste se meta en la historia y, si es posible, que participe. Esto llega a eliminar la atención difusa. Es decir, que los niños estén Mariela, por favor, te estoy hablando. Atención, hacia acá, si estoy haciendo el tutorial, Mariela. Otra herramienta muy importante es utilizar la capacidad de sorpresa. Sí, porque cuando cuentas las formas de misterio o de terror, esto puede ser algo muy, muy atrayente. Por ejemplo, ¡ah! Papá. Tal vez lo más importante de contar el cuento es que una vez que lo empiezas, todo es real. Eso es, para que puedas reaccionar desde el personaje. Por ejemplo, si agarras una taza imaginaria, si estás volando, si una mano no te obedece, o si te estás ahogando.
hay que poner atención al entorno. Esto implica escuchar los sonidos que están cerca o lo que están lejos, cómo está la gente, lo que te puede ayudar para que acreciente tu cuento y tu historia. Eso te va a permitir no salirte de la historia. Por ejemplo, el ogro se convirtió en un vendedor de tamales. Ricos tamales en hoja de plátano, de puerco, pollo y rajas con queso. Ricos y calientitos tamales en hoja de plátano. Mariela, ¿dónde está mi monedero? Se me antojaron unos tamales. Ricos y calientitos tamales en hoja de plátano. Lo mejor de todo esto es estar conscientes de que el cuento es de quien lo cuenta. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues a que cuando tú cuentas el cuento, si te equivocas, no hay ningún problema, porque tú tienes la historia desde aquí y entonces puedes manejarla de una manera fácil y estando cómodos con esta idea, el cuento fluye con mucha facilidad. Ahora que ya sabes esto, puedes empezar a contar historias, aunque no tengas cuentos de manera escrita. De manera divertida puedes utilizar anécdotas, leyendas, recuerdos o alguna cosa que te haya pasado que tú creas que es interesante. O, por ejemplo, experimentar con sentimientos. Por ejemplo, el niño asustado. Puedes decir, el niño asustado y cómo ayudarlo. Había una vez un niño que se asustaba de todo. Incluso cuando estaba dormido en su cama pensaba que los monstruos estaban abajo y entonces él no se podía dormir. O también puedes hablar sobre el niño enojón, que para todos se enoja. Y el niño enojón. El niño enojón. Para que el niño no se enojara. Ahí está la historia. O también el niño aburrido. O puede ser que no sea un niño, puede que sea un gusanito, una mariposa, un gato, un arasque de chipireta, no sé, lo que sea. Estando cómodos con esto, ya estás listo para hacer tus cuentacuentos desde casa. ¿Dónde dejaron las cosas? ¿Dónde las dejaron? Hace mucho, mucho tiempo, más del que quisiera yo acordarme, vivió en un pueblo muy lejano una bruja que tenía muchos poderes y le gustaba mucho, mucho, mucho tener esos poderes y se reía. Yo no sé por qué se ríen las brujas así. A lo mejor se hacen cosquillas o el traje les da comezón, pero se reía. Tengo muchos poderes. Esa bruja tenía 3 hijos que se amaban mucho entre sí. Ella no los pelaba, por supuesto, no. Pero ellos se ayudaban mucho porque tenían mucho amor entre ellos. Por ejemplo, cuando amanecía, uno se encargaba de apagar la alarma. El otro se levantaba y empezaba a tender las camas, mientras el otro preparaba el desayuno, y luego cuando el otro terminaba ya de apagar la alarma, iba y preparaba el desayuno, unos huevitos con jamón bien rico, y luego un licuado, y así. Y entonces la bruja así los dejaba crecer. Ellos se inscribían solitos en la escuela, sí, y querían estudiar y querían progresar, pero pues la bruja estaba muy, muy, muy embebesada con sus poderes, sí. El tiempo fue pasando, sí. Entonces, la bruja empezó a preocuparse, porque ella temía que al crecer sus hijos le quitaran sus poderes. Y decía, estoy preocupada. Temo que mis hijos cuando crezcan me quiten mis poderes. Así decía. Y entonces ideó una cosa espeluznante. Al mayor de ellos lo mandó llamar. Oye, muchacho, ven para acá. Y el otro dijo, ¿qué, mamá? Ven, sácate las babuchas. Y el otro lo convirtió en un águila y lo condenó a vivir allá en lo alto del gran peñasco. Jamás se volvió a saber de él, salvo en honrosas ocasiones en las que se veía dando vueltas y vueltas y vueltas. ¡Ah! ¡Ah!
no, yo no soy águila, yo me mareo. Al segundo de ellos también lo mandó llamar. Muchacho, tú, el de en medio, ¿cómo te llamas? Ven para acá. Y el otro llegó. ¿Qué pasó, mamá? A ver, párate ahí. A ver. Que sácate las babuchas. Y entonces el otro lo convirtió en una ballena. ¿Por qué a mí? Ay, me acababa de poner a dieta. Dicho esto, lo levantó con unos poderes mágicos y lo mandó a vivir hasta allá, hasta el fondo del mar. Jamás se volvió a escuchar de él, salvo en honrosas ocasiones en las que él levantaba su grande lomo para echar un chorro de aire con agua. El tercero de ellos, el más pequeño, sí, un cochinito lindo y corto. No, ese es de otro cuento. El más pequeñito, él estaba nervioso porque decía, no, yo no quiero que mi mamá me vaya a convertir en un gusano y luego me dio un pisotón. No quiero. ¿Qué fue lo que hizo? Pues empacó todas sus cosas, sí, todos sus tiliches. Y lo metió en la maleta. Y bueno, no una maleta, un morralito, ¿verdad? Porque pues allá no había maletas todavía. No, entonces le hizo nudo, le puso un palito y huyó. Jamás se volvió a saber de él. No. Entonces la bruja se puso muy contenta porque se había deshecho de los tres, que no le iban a robar sus poderes nunca más. No, y ella decía, ¡miren mi poder! ¡Es grandioso! ¡Miren mi poder! ¡Miren mi... me quedé solita. Y así, la bruja se fue a su casa y quedó solita. No pudo compartir sus poderes con nadie más porque pues no tenía nadie más. Ay, ¿de qué sirve tener cosas grandiosas si no las puedes compartir? No. Así ella se quedó sola ahí, condenada a morir con sus poderes porque ni siquiera nadie los podía utilizar. No quedaba nadie. Pero nos centraremos en la historia del muchacho, el más pequeño, el que había huido. Él, huyendo por campos, huyendo por estepas, huyendo por bosques, huyendo por supermercados, por el parque, por la avenida central, se enteró de una historia. Sí, se enteró de la historia de la princesa del castillo del Sol de Oro. Decían que era más bella que el amanecer. Así que este muchacho empezó a buscarla. Claro, ese muchacho ya había crecido, tenía como unos 18 años, medía como 1,85, era rubio, de ojos azules, se le veían cuadritas aquí, no hombre. Cuando lo veían pasar por las ciudades, todos le decían, ¡ah, jovenazo! Sí, y entonces él empezó a buscar a la princesa porque quería conocerla, porque se había enamorado de ella y decía, ¡me enamoré! Y dicho esto, comenzó su travesía. Ojalá que te haya servido este tutorial. Yo me la pasé muy bien. Bye.